Estamos aquí con el doctor José Jatuf, doctor en filosofía. Ha venido a las jornadas de filosofía del NOA que se realizan en Santiago del Estero y tenemos el gusto de poder entrevistarlo y evacuar algunas incógnitas acerca de lo que nos está sucediendo políticamente. Siempre nos hemos preguntado, José, ¿por qué la gente acepta en este tiempo sacrificarse pensando en que el futuro va a ser mejor? Sí, ahí quizás un buen modo de comenzar a abordar esa pregunta sea recordar un texto de Mircea Eliade que se llama El Eterno Retorno, donde él desarrolla una filosofía de la historia. Y en el marco de esa filosofía de la historia habla del mecanismo sacrificial, que es una forma de conectarse con el arquetipo, que es el que regula la vida individual y colectiva. El arquetipo, digamos, es una categoría que él utiliza, pero en términos generales hace referencia a el dios o los dioses, que actúan como modelo y que a su vez garantizan el orden, ¿no?, individual y colectivo. Por ejemplo, digamos, en el caso del cristianismo, la Sagrada Familia es un arquetipo que es el modelo de familia, ¿no? Y ese arquetipo es del orden de la eternidad, es ahistórico y por eso justamente puede funcionar como modelo. De hecho, Mircea Eliade hace una relación entre las ideas platónicas y los arquetipos. Dice que las ideas platónicas, siendo conceptuales, son una especie de descendencia de los arquetipos religiosos, digamos, pregriegos. No se acepta otro modelo más que el arquetipo. En las sociedades arcaicas no se acepta otro modelo que el modelo arquetípico, y ese modelo arquetípico constituye un modo de vida circular, es decir, es ahistórico. Ahora, para relacionarse con ese arquetipo hay diversos rituales. Uno de esos rituales es el sacrificio. Todo este periplo que yo he dado es para decir que, ojo con el sacrificio, porque parece que forma parte arcaica de la psique humana. Digamos, lo que nosotros podríamos llamar el sacrificio y su dinámica es una sobrevivencia que en sus distintos avatares ha ido tomando cuerpo en las diversas culturas. Ahora, es una hipótesis, ¿no? ¿Para qué sirve el sacrificio? El sacrificio sirve para restituir un orden descompuesto o para expiar una culpa. En el caso particular de nuestra historia presente, justamente el sacrificio del chivo expiatorio vendría a ser el sacrificio de la casta política y de los planeros, sería para restituir la crisis que estamos viviendo. Por lo tanto, parece ser que el sacrificio viene a ser una especie de solución arcaica para un problema sociopolítico económico, lo cual, digamos, no parece ser una gran idea. Es decir, no parece ser una gran idea que un mecanismo sacrificial que viene del ámbito de la religión, que es un ámbito irreductible y de gran importancia, sea utilizado para solucionar problemas políticos. Eso encaja perfectamente en lo que la gente está diciendo, por lo menos la escucho. Yo lo que creo es que todos nosotros que formamos parte de la cultura, de una forma u otra formamos parte de la cultura judeocristiana, tenemos adentro nuestro la figura sacrificial. Por lo tanto, no nos resulta para nada extraño que el discurso sobre el sacrificio y llevar adelante un sacrificio. Muchos de nosotros, en efecto, lo hacemos por fuera del ámbito político para lograr algo que está por fuera de nuestro alcance, digamos, pragmático y por fuera de nuestro alcance cognoscitivo. Por ejemplo, si me das esto, hago esto. Y eso que estás pidiendo no lo puedes lograr vos, si no lo pedirías. Ese tipo de promesa, donde uno promete hacer un sacrificio a cambio de algo, forma parte de ese mecanismo sacrificial que todo el mundo practica y bueno, que ha cuajado ahora en lo político de alguna forma, ¿no? Ahora, el chivo expiatorio no solamente es la casta o los planeros, sino que se ha generalizado. Eso es súper interesante, sí, totalmente. Y la gente lo acepta así. Totalmente. O sea, sí,
ahí hay como una doble, hay una doble dimensión, ¿no? Digamos, no tan solo se sacrifica el chivo expiatorio para lograr un orden, sino que parece ser que la sociedad misma se está autosacrificando para lograr un futuro mejor. Habría, como vos decís, dos dimensiones de lo sacrificial. A mí me parece que son distinguibles en este sentido. El nacionalsocialismo construyó el chivo expiatorio del pueblo judío como el culpable de la crisis social, ¿no? Económica y social, en vez de culpar al capitalismo y a la acumulación. Ahí hay una dimensión sacrificial y ahí hay un chivo expiatorio. Y por otro lado hay como una especie de mecanismo sacrificial que todos conocemos, que es: nosotros tenemos que alienar una parte de nosotros mismos para lograr algo. En ese sentido me parece que como colectivo... Discúlpame, ¿qué es alienar? Separar. Separar. Sí, separar, correr, matar. Alienar es separar, pero es separar y aniquilar. Tenemos que separar algo. Separar algo y aniquilar para que las cosas vayan bien. De hecho, digamos, la moral sacrificial, que es una moral archiconocida, digamos, y tematizada, me parece que sirve muy bien para explicar esto que vos planteabas. Digamos, no, es la sociedad toda la que está sacrificando una parte de sí para llegar a un supuesto futuro mejor. Hay que ver, y acá digamos, saliéndonos un poquito, tiro un dato que vi ayer o antes de ayer que me llamó muchísimo la atención, que lo dijo Berkovich al aire, digamos. La inflación probablemente llegue a ser nula o casi nula. Está siendo o va a llegar a serlo. Pero el 10% de la población se volvió más pobre. Son 4 millones. La pregunta es, ¿esos 4 millones parece ser que son sacrificables o no son sacrificables? Y esa me parece que es la pregunta hoy, ¿no? Porque por ahí la gente se queda con el 0% de inflación y que los 4 millones de pobres, bueno, se las arreglen. Son la parte sacrificable de este orden político que por ahí la sociedad prefiere. Es una gran pregunta, digamos, ¿no? ¿Se volverá en contra de esos 4 millones? ¿Cuajará la represión? No sé. No sé. Sabes. No sé. Lo que sí me parece es que vamos a hacer, no sé. No sé cuáles son las posibilidades de articulación. Hay que ver, digamos, todo está en juego, ¿no? Probablemente sí. José, una parte expiación de culpa, la culpa de los partidos políticos, de los gobiernos anteriores, del kirchnerismo, también está eso como sustento de Milei, como sustento Sí. En la opinión pública de Sí. que estamos viviendo esto a causa... Sí, pero bueno, yo creo que una de las dimensiones de el sacrificio, como un poco lo estamos pensando, tiene que ver con sustituir la culpa por la responsabilidad. A mí me parece que es una construcción en el imaginario social lograda desde ciertos lugares con ciertos intereses, esta idea de que es culpa de este u otro gobierno, de que es culpa del kirchnerismo, que es culpa de la corrupción, que es culpa de la ayuda social. Ahí hay la instalación de un relato vinculado a la culpa. Si uno va, creo yo, esta es mi opinión, digamos, totalmente debatible, pero si uno va a las causas estructurales, es decir, uno pasa desde la culpa hacia la responsabilidad de la distribución regresiva de la riqueza y de los ingresos, no ha sido responsabilidad de uno u otro gobierno. O sea, es más complejo que eso. Hubo crecimiento económico sin distribución, hubo crecimiento con distribución, hubo muchas cosas, hubo deudas grandes, es un fenómeno complejo. Por lo tanto, digamos, la instalación, yo creo que hay una instalación que primero fue mediática y ahora está vinculada a las redes sociales, que lo que hace es construir chivos expiatorios, es decir, culpables. Y no hay culpables, hay responsabilidades, y esas responsabilidades son múltiples, son coyunturales y son estructurales, tienen que ver con malos gobiernos, también peronistas, pero también del PRO, y son estructurales, tienen que ver con el capitalismo, que es una forma de producción de nuestras vidas que es esencialmente injusta. Entonces después uno va y construye un chivo expiatorio. Ese es lo interesante de este fenómeno, es que este desajuste, desorden, esta calamidad,
el hombre arcaico hacía un sacrificio ¿para qué? Para torcer la voluntad de Dios y corregir ese desorden. Y de alguna forma se rehabilita ese mecanismo cuando se desentienden las causas coyunturales y estructurales. Entonces habría como propuestas cuestionar el capitalismo y ¿qué sería desandar la sacrificial? Yo creo que se han escrito, digamos, a ver, se ha escrito mucho y muy interesante en los términos de una redistribución del ingreso y de los ingresos y de las riquezas. O sea, mecanismos, un mecanismo como el de la paridad, el mecanismo, digamos, yo sé que está como en descrédito, pero el buen funcionamiento de los sindicatos y las paritarias implica la distribución de los ingresos. La distribución de los ingresos y de la riqueza, ¿no? Pero a su vez, a nivel global, se han escrito, digamos, en diversas partes del mundo, utopías reales, que les llaman, ¿no? Donde se crean y articulan diversos dispositivos de distribución, de impuestos a la riqueza, de distribución de todo tipo. Hay propuestas, digamos, pensadas en términos técnicos por politólogos, es decir, uno no tiene que pensar necesariamente en la revolución como para construir un orden más justo, sino que hay una serie de mecanismos, una serie de dispositivos que han sido pensados por cientistas sociales que se pueden aplicar. Eso es difícil porque se juegan intereses, pero no es que tampoco no haya alternativas, por un lado. Y la otra pregunta no me acuerdo. Es en relación a la lógica sacrificial, si hay que desarticular, claro, la usas o militas, no sé, la alegría o la democratización del placer. Yo creo que la lógica, a ver, a mí me parece que el ámbito de la lógica sacrificial es el ámbito religioso, y quien posea dentro de sí, quien tenga vivo ese ámbito dentro de sí, está habilitado a practicar una lógica como la que estamos describiendo. Ahora, no es una buena idea tener una vida social vinculada a la lógica del sacrificio. Digamos, una vida social, una vida política tiene que estar gobernada por la lógica de la razonabilidad, por la lógica de la economía, de la vida buena, básicamente. Y eso implica un grado de justicia relativa y cierto, sí, pragmatismo político. O sea, hay que tener digamos, ciertas ideas de justicia por un lado y cierta dosis de pragmatismo por otro. Eso se me ocurre que, digamos, que sería lo otro de una lógica sacrificial, que me parece que viene como a solapar, ¿no?, problemas y soluciones reales. Cambiando de tema, Sí. ¿no puedes hacer una breve apreciación acerca de las jornadas que estás viviendo? Y las jornadas del Norte Grande y las jornadas del NOA tienen la particularidad de que se puede en ellas hacer filosofía, lo cual no es ni poco ni obvio. En términos generales, las jornadas y los congresos se han vuelto instancias en donde uno va no tanto a compartir su trabajo, sino a obtener algo de rédito académico, con el cual luego rendir en los espacios en donde uno trabaja. Entre una cosa y otra siempre está la tensión. Y en nuestras jornadas, porque las siento nuestras, la lógica es completamente distinta. Nos encontramos para pensar y nos encontramos para debatir un poco nuestro pasado, un poco nuestro presente y un poco nuestro futuro. Y esas conversaciones son como de un gran valor para la formación individual, es decir, uno se va con el corazón lleno, y también para el análisis crítico de lo público. Muchas gracias, José, por este aporte al Rosquete, que es un programa de radio que depende del Instituto de Investigaciones Filosóficas de aquí de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Bueno, gracias a vos, gracias a Alejandro, gracias a la universidad, a UNCE, y estoy disponible para que charlemos por teléfono cuando quieran, yo desde La Rioja.